Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter y de mi página web Historia con Sentido. Soy Juan Carlos González y un día más encantado de poderos contar un espacio, un momento, un recuerdo de la historia. Hoy volvemos a Venecia, ya sabéis que es mi debilidad. Hoy no vamos a ver una iglesia. Hoy vamos a ver una galería y un palacio. He solido tratar a veces de un modo general los palacios que hay sobre el Gran Canal. Pero hoy nos vamos a ir a ver algo muy interesante, pero lo voy a ir explicando poco a poco. Bueno, vamos a empezar. Cuando llega el verano, ¿por qué he sacado este tema? Es una de las cosas que os estáis preguntando. Pues porque cuando llega el verano me suelo enfadar bastante cuando siempre hay alguna noticia que hace referencia a Venecia. Este año, cuando grabo este podcast, es 2018, aunque me gustan hacerlos más temporales, está la Bienal de los Arquitectos. Hay un año que es Bienal de los Arquitectos y hay otra que es Bienal de la Bienale del Arte propiamente dicha, que es la que más gente convoca. Pero la Bienal de los Arquitectos es una cosa sin igual, ¿eh? O sea, allí se reúnen todos los que son los cerebros que están diseñando todo y más, porque yo creo que para un buen arquitecto, Venecia es, supongo, una quinta esencia. Cuando algún arquitectillo, voy a llamarlo así, que alguna vez he comentado con él, o alguno que estaba estudiando arquitectura, y me dijo que Venecia no era para tanto, casi se raja la tierra y me traga para adentro, como en los sucesos bíblicos de Moisés. Bueno, entenderéis que yo soy un enamorado de Venecia y este año, que hay ahora una gran propensión a ir, pues todos los arquitectos, pues en esencia van los que se dedican a la arquitectura, pero también va mucho tipo de gente y ya empezamos otra vez con las cosas raras, que hay mucho turismo en Venecia y han diseñado una especie de tornos que es una locura, esto va a ser una locura, porque pretenden limitar el acceso a ciertas zonas de Venecia con una especie pues no sé, como las barreras estas que tienen los metros para ir pasando de uno en uno y cuando ya entra demasiada gente cortarlo. Pero eso no es el problema. El problema, el colapso de Venecia, como es el colapso en gran parte de Granada de la Alhambra, son los cruceristas, son los cruceros que te dejan en media hora 4.000 personas delante de un punto. Entonces, claro, son los que sueltan el dinero, que en parte sostienen todo lo que son las iniciativas turísticas, pero es una oleada tan fuerte de gente en unos momentos tan concretos que se colapsa todo. Entonces, claro, pero ¿quién le mete el dedo al gato en los hocicos? Pues nadie, ¿eh? Porque ¿qué pasa? Que todo lo que son las instituciones que explotan todas estas cosas, pues trincan mucho dinero. Llega el día 1 de enero, les compran un montón de billetes y de reservas y a ver quién le dice que no a un crucero de estos de 4.000 o de 3.000 o de 2.000 personas que te va a inundar de un turismo, la verdad, muchas veces, no digo siempre, habrá gente que va con muy buena, absolutamente aberrante, que no tienen ni idea de lo que van a ver. Les han metido que tienen que ver Venecia y como los burros a ver Venecia. Nos pasa aquí también en Madrid, que hay muchos que van y hacen pues yo me suelo quedar espantado a veces en el Museo del Prado, que veo que llevan un mapa y van apuntando con una X, como hay unos planos que te dicen, veo las mejores 100 obras de pero ni se paran delante del cuadro, lo miran así de refilón, lo marcan y para adelante. Pues esto pasa lo mismo. Pero bueno, no me voy a enfadar,
aunque sí que a veces me molestan estas cosas un poco porque no puedo solucionar nada, pero bueno, también tengo que ser a veces una voz que clama en el desierto. Pero hoy os voy a llevar a un sitio que está muy cercano de la plaza, de lo que es la plaza de San Marcos, pero otro sitio que es muy tranquilo, porque es la otra vertiente del Gran Canal. La vertiente del Gran Canal es la que da por una parte al Canal Grande, que es la que da por una parte a lo que sería la parte de San Marcos, y la otra es donde está la Salute, donde está la punta de la Dogana, donde está el museo Guggenheim Venecia, y esa parte es la que se denomina dorso duro. Es probablemente uno de los trocitos más cercanos, pero también de los más desconocidos, salvo el Guggenheim, que el Guggenheim ya sabéis por sus orígenes judíos y por todo lo que es su despliegue arquitectónico y técnico. El arquitectónico no es muy grande, es como una especie de palacete. Técnico, están muy bien puestas las obras y atrae mucha gente. Peggy Guggenheim eligió ese enclave, ahí está el cementerio de sus perros. Hay cosas tremendamente simpáticas también y tremendamente bellas en lo que es la parte de Peggy Guggenheim, del Museo Guggenheim que hay dentro de Venecia. Pero yo os voy a llevar a un palacio que a veces pasa desapercibido, que es el Palacio Cini y la Galería Cini que tiene dentro. Muchas veces, para entender este personaje y todo lo que hay ahí, tenemos que pensar que hay muchos padres y hay muchos personajes en la historia que se hacen unos planes con sus hijos. Mi hijo va a ser aviador, mi hijo va a ser, yo qué sé, torero, va a ser futbolista y tal y cual. Y luego el destino, pues viene el destino para unos, Dios para otros, y viene y te quita todo lo que tienes delante, ¿eh? Te quita la tontería, hablando claro, porque es un discurrir de nuestra vida que no sabemos cómo va a ser. Uno puede salir a una carretera y le viene un camión de frente y adiós, te has acabado. O te entra una enfermedad y en 6 meses te vas de este mundo. Tampoco quiero ser apocalíptico, pero muchas veces hay gente que planea grandes proyectos en esta vida, los asocia a sus hijos, a sus descendientes, y el destino pues los cambia, los tuerce o los transforma. Bien, ¿por qué os digo eso? Pues que lo vais a entender enseguida. Lo primero que vamos a hacer es acercarnos a la galería del Palacio Cini. ¿Y esto qué es? Un palacio, y dentro de ese palacio hay la casa de un coleccionista. Pero ¿quién es este Vittorio Cini que funda toda esta colección? Pues bueno, Vittorio Cini nace en Ferrara en 1885 y muere en Venecia en 1977. Era un industrial, gerente, promotor de las más importantes empresas financieras y productivas que caracterizaron el desarrollo de Italia, llevándola de un país agrícola en el siglo, antes de cuando estaba naciendo nuestro personaje, en 1870-60, a un país industrialmente avanzado que debe ser considerado como uno de los grandes coleccionistas, me refiero a Cini, de lo que es el Novecento italiano. Tras educarse en Venecia, en el año 1903, continuó su formación en St. Gallen, en Suiza, en la que en esos años era la más prestigiosa escuela de negocios, que era el Instituto Internacional Smith, y tras eso pasa a Londres, donde ejerció en el sistema bancario de la City. O sea que ya veis que era un joven formado en Venecia, pero en los estudios primarios, pasa a St. Gallen en Suiza. Ahí ya estamos hablando de otro nivel. Suiza sabéis que está caracterizado por lo que es su dedicación y su especialización a todo lo que es el mundo económico, y se va a Londres, a la City, y ya trabaja en el banco. Y cuando ya termina su formación, vuelve a la empresa que su padre había fundado en 1885. Cuando él estaba naciendo, su padre estaba formando una empresa. Y fue ese inicio cuando se está produciendo también en Italia
la revolución industrial, que llega más tarde a los países del sur mediterráneo, llegó bastante más tarde, y los Cini se convirtieron en una referencia en lo que fue la ejecución de infraestructuras, de carreteras, de ferrocarriles, de esclusas fluviales, de encauzamiento de ríos y de construcción de puertos marítimos. De aquí pasó Cini a generar un trust industrial controlando pues la extracción de los materiales, transportes con medios propios, así como creación de naves industriales, que eran las grandes, enormes fábricas que necesitaban unas extensiones terribles, a la reparación de fábricas, a la construcción y a la creación de las mismas, y la empresa en 1910 ya está controlado por el hijo, por Vittorio, con su sede en Chioggia, en el sur de la laguna, en la parte sur de lo que es la laguna de Venecia. Él se encarga de mejorar el puerto de Chioggia entre 1910 y 1912 y la ampliación de un puerto importante y con solera en la otra parte de la península itálica, que es como el puerto de Génova, que lo restaura, lo arregla, lo amplía en el año 1914. Y se convierte en una referencia en el desarrollo de las grandes infraestructuras. Llega la Primera Guerra Mundial y él se alista al servicio a Italia como oficial de caballería. Ya sabéis que los ricos no iban con un fusil al hombro, estos por lo menos iban montados a caballo. El 19 de julio de 1918 se casó con la actriz de teatro y de cine mudo Lidia Borelli, una mujer guapísima, así morena, muy espectacular. Claro, tenemos que entenderlo. Nosotros vemos una película de Lidia Borelli de esa época en cine mudo, vemos que es una mujer muy guapa, muy expresiva, con las manos, con sus gestos, pero estamos hablando de cine mudo, ¿eh? No os penséis que eso pueden ser la espectacularidad de los desarrollos de las acciones cinematográficas que vemos ahora. De esa unión nacieron 4 hijos. Giorgio, que nació en 1918, Mina, que nació en 1920, y las gemelas Jana e Hilda, que nacieron en 1924. Es en esta época cuando reestructuró todo su imperio industrial. El 9 de mayo de 1917, cuando todavía no había terminado la Primera Guerra Mundial, muere su padre y él reinvierte, cuando vuelve de la guerra, la herencia con grandes reinversiones, cambiando de un modo radical sus primeros proyectos y abriendo a los años 20 pues todas las enormes posibilidades que él tenía en su cabeza. El mundo está cambiando, hay grandísimos traslados de población entre continentes y él vislumbra el futuro de la navegación marítima y enfoca un nuevo frente industrial en las navieras y en los astilleros. Tenéis que acordaros que, por ejemplo, Estados Unidos o Argentina están llenos de italianos y de gente de todo lo que es el arco mediterráneo que se fueron a ese país. Entonces, esto fue lo que vio claro Cini y montó varias compañías marítimas, la compañía marítima Vittorio Cini y Cia, que tenía la sede en Palermo, para la navegación, y también creó un departamento de armamento con una empresa de proyectos en Roma, creó la empresa de navegación Adriático, la naviera Mar Nero, todas estas ya en lo que era la influencia de Venecia alrededor de 1921. Entre los años 20 y los años 30 se hace con el control absoluto de toda la navegación italiana. La fecha clave es el 1932, con la fusión de 6 navieras, y así eliminaron de un modo definitivo la competencia: la naviera San Marcos de Venecia, la Saim de Ancona, la Puglia de Bari, la costiera de Fumini y náutica de Fiumi, y Zadar, que era la que trabajaba con la costa croata, con la ciudad de Zadar, que estaba en lo que era antigua Yugoslavia. Y desde 1919 Cini forma parte de lo que se llama el Grupo de Venecia, que era el lobby del acero del norte de Italia, que controlaba de un modo efectivo todos los gobiernos de Roma y consigue todos los proyectos estatales. Dirige este grupo Giuseppe Volpi, que nació en Venecia en 1877 y muere en Roma en 1947,
Él es un industrial veneciano, es un fascista convencido, fue ministro de Finanzas, presidente de la banca y jefe de gobierno con Mussolini. Y desde Venecia controlaban todo lo que era Italia. De la mano del grupo de Venecia controlando Italia, llegan a este país también la modernidad. Y Zini y sus amigos, él ya forma parte de esta especie de grupo de presión o de poder, y sus amigos, como os digo, pasan a controlar pues la electricidad, la refinería, las refinerías de petróleo, la telefonía, todo en exclusiva y sin competencia. Zini controla el grupo del acero, lleva con poder absoluto, llegando a ser la mayor fortuna en Italia en los años 30. Zini ingresa en el Partido Nacional Fascista en el año 1926, siendo nombrado en 1927 por Benito Mussolini gobernador de la provincia de Ferrara. Y desde ese cargo va sumando industrias a su control, pero esta vez se especializa en lo que era el sector alimentario. Ve que la guerra ha traído hambre y él empieza a planificar industrias alimenticias desde la modernidad. Y su presencia cobra notoriedad cuando le es encargado el proyecto en 1936 de la Exposición Universal de Roma, conocida como la por exposición E42, cuando hemos escrito Expo del 42, vamos a llamarlo. Bien, siguieron años a los que él también se va dedicando, cuando está haciendo el proyecto de la Expo del 42, se desarrolla como contratista de obras y se mueve en el sector urbanístico romano y en el desarrollo de las grandes obras de la arquitectura fascista italiana. Los años de la Segunda Guerra Mundial marcan periodos de contradicción y de inflexión muy decisivos. La menarquía, en su seguidismo fascista, había concedido a Zini el título de conde de Monselice en 1940 y se le nombró ministro de Comunicación en la reorganización del gobierno del 5 de febrero de 1943. Zini se había negado a que se le nombrase ministro en 1942, alegando falta de tiempo, pero tras el nombramiento pronto siguieron las tensiones. Al ser conocedor de la situación de que ya es de inicio del descalabro fascista, que se precipita en la reunión del Gran Consejo Fascista del 24 y 25 de julio con la expulsión de Mussolini del poder. Para entonces, con fecha 24 de junio, Zini ya había presentado su dimisión, que le es aceptada el 23 de julio de 1943, y en esta época sus contactos son ya claros, encaminados a rendir Italia, Inglaterra y Estados Unidos. Y estas actitudes hicieron que Mussolini no le perdonara y le acusara de derrotismo, que llevó a su detención por las SS el 23 de diciembre de 1943 y su ingreso en el campo de concentración de Dachau. Estamos hablando de cosas serias, entrar en Dachau era una cosa increíble. Bien, se produce una situación paradójica porque los grandes empresarios alemanes son amigos personales de Zini. La han conocido desarrollando las obras porque Mussolini estaba aliado con Hitler. Cuando se enteran, pues todos abominan de su detención y presionan para su liberación. Su hijo Giorgio, su primogénito, su ojito derecho, ve que la única manera de librar a su padre es simplemente el soborno, y un soborno desmedido. Pero los Zini tienen todo el oro necesario y consiguen doblegar a la dirección del campo, sacarlo del terror nazi, y la verdad que debieron comprar desde el más alto cargo de Dachau hasta el último para silenciar y callar que de allí se había salido el preso Zini, que había estado en el campo de concentración. Alegando enfermedad y falsificando todos los documentos imaginables, con la ayuda de nobles y empresarios alemanes afines, se recluye en una clínica de Friedrichsroda en el bosque de Turingia, cerca de la ciudad de Gotha, y de la Alemania nazi sale
en un falso bajo de la avioneta personal del hijo de Cini. O sea que le había podido salir del campo de concentración por el soborno, pero todavía no se había podido ir de Alemania. Así que su hijo construyó, bueno, el dinero lo tenían por castigo, como suele decir alguno. Pues estos, como tenían el dinero, transformaron, hicieron un falso suelo en la avioneta y he metido como un ataúd, que tampoco sería agradable, es por donde sale Cini de Alemania. Entre julio y agosto de 1944 se alojó discretamente en una residencia de ancianos de Padua, donde entabló contacto con el Comité Regional de Liberación Nacional del Véneto. El Véneto es la comarca de Venecia, y aportó gran cantidad de dinero, de oro, a la resistencia, porque allí lo que cambiaba era que tuvieras oro. Las monedas italianas y las alemanas pues no valían. Ya en el momento que estabas en guerra, el valor del papel pues es de aquella manera. Le aplican las leyes de depuración y hay un juicio, un procedimiento contra él a partir de octubre de 1944. Y pese a las acusaciones graves que contra su persona se elevan, sus apoyos pueden más y se le permiten exonerarle de la culpa, y volverá alrededor de los inicios de 1946, tras estar durante muchos meses en un segundo plano. Su vuelta al mundo empresarial volvió con fuerza en los finales de los años 40, empleándose en las industrias mucho más encumbradas tras la guerra, y en 1951 tuvo un fugaz intento de volver a la política, que era financiando el periódico romano El Populo de Roma. Son estos años de consolidación de lo que era su idea de coleccionar arte, que acumuló incesantemente a partir de las primeras adquisiciones, que aparte de su riqueza demuestran que era un hombre que tenía una variedad de intereses culturales. El refinamiento como coleccionista y hombre de cultura sumó una excepcional faceta filantrópica, que surgió con la muerte en 1949 de su primogénito Giorgio Cini. En un accidente aéreo con su propia avioneta se mata en Cannes, y el dolor es ya no lo superó nunca, porque el hijo que le había sacado del campo de concentración, que se había jugado la vida para sacarlo de la Alemania nazi en una avioneta, el que había estado llevando mientras estaba detenido y fuera del país todo lo que eran los negocios, el heredero, todo lo que era. Tenemos que tener en cuenta que estamos en los años 40 del Novecento, o sea que el heredero era todo y más, ¿no? Entonces el dolor le arrebató, y prometió por la memoria de su hijo constituir la Fundación Giorgio Cini en 1951 en la isla Giorgio el Mayor, como sede de un instituto de búsqueda y profundación de estudios humanísticos, así como una escuela de formación profesional y de adiestramiento naval. La isla de San Giorgio, un enclave militar durante un siglo, después de que deja de ser cuartel, de la desmilitarización, aún perteneciendo al Estado, se sometió a una intensa restauración entre 1951 y 1959, excepcionalmente importante en las zonas monumentales. Cuando ve uno la restauración que hay hecha, se da cuenta de que detrás que hay un hombre inmensamente rico, como fue el Cini, que es el que paga todo lo que es y lleva ya sus empresas para que restauren todo. En estos años donó en Ferrara, en la otra parte donde había estado como gobernador y era donde había nacido, el Palacio de Renata de Francia a la universidad, y creó un instituto de cultura dirigido por los jesuitas, porque también le entró una vena muy, muy catolicona, y la pérdida de su hijo, también hay que entenderla, la pérdida del hijo, los sufrimientos de la guerra le hacen refugiarse en la fe, y en el caso de Venecia estableció un intenso vínculo con la Iglesia Católica, manifestándose en las restauraciones de San Marcos entre 1955 y 1967, y de igual modo mantuvo una relación intensa con Juan XXIII, que era patriarca de Venecia, al que conoció personalmente, y con Pablo VI,
que era un hombre que le cautivó mucho a Cini. Venecia, en su concepción del siglo pasado, era un enclave que representaba complicadas situaciones y que desde 1962 empleó el término el problema de Venecia, y la posición de la fundación fue clara. Cini promovió una conferencia para salvar la insularidad de la isla, estimulando los fermentos culturales y delegando al continente la tarea de vitalización económica y separándola y desvinculándola de lo que era el centro histórico. Venecia, por tanto, cobró una insularidad como isla cultural y administrativa, y Marghera y Mestre y toda la parte donde está el actual aeropuerto se quedó como el área de servicios. Y en esto Cini se mostró coherente al tener una visión de separación de competencias que siempre había sido la característica de la realidad veneciana y que se había interrumpido por, según él, el error colosal al haber favorecido el puente para los automóviles que se había creado en 1933. Los institutos de investigación fueron pronto agregados, en gran parte gracias a su mecenazgo, a la labor de coleccionar arte, adquiriendo en el mercado de las antigüedades obras auténticas y valoradas científicamente, piezas de diseño, libros antiguos, miniaturas y otros que fueron transferidos a San Giorgio desde las distintas residencias que tenía Vittorio por Italia y por unos palacios inmensos que os podéis imaginar. La vida de Vittorio Cini estuvo constantemente marcada por una atracción casi desmedida por el arte antiguo, al que se aplicó con pasión como si se tratara de un príncipe del Renacimiento. Cuando entremos en lo que es su colección, es que es verdaderamente, parece que eso era de uno de los Medici o de uno de los Borgia. Buscó lo bello en todas sus formas, creó un coleccionismo hecho con gran disposición de medios económicos que le llevó a crear un microcosmos representativo de la civilización occidental del pasado en cada una de las representaciones artesanales y artísticas. Y forjó una idea de colección totalizante, abarcando todos los materiales, que fue orientada por la presencia constante del crítico, historiador y museólogo Nino Barbantini, que nació en Ferrara en 1884 y muere en 1952, al cual Cini le concedió en 1935 la restauración del Castello de Monselice, adquirido por vía hereditaria, para hacerlos al principio su sede primordial, pero sobre todo una sede de deleite y de ocio familiar. Completó la reconstrucción con un embellecimiento explícito, dotándolo de gran contenido de obras de carácter histórico, y siendo lo destinado para Monselice, para este castillo, a partir del año 1940, un sello de carácter principesco de la personalidad de Cini, que emulaba los fastos de Camarcel o de todos estos palacios suntuosos que había. Y será el castillo la primera etapa, la sede de la colección que ya había empezado a hacer, pero que centra en la muerte de su hijo cuando se mata con la avioneta. Bien, este espíritu de coleccionar es la impronta y el principio de la decoración y da estilo al Palazzo de San Bio, que es el que está elegido en la estructura de palacio veneciano para contener y presentar las mejores piezas que adquirió en los años 40 y 50, todas ellas muy notables y difícilmente comparable en las colecciones análogas de la fecha. El Palacio Foscari, con fachada al Gran Canal y erigido por Elisabetta Venier Foscari, fue adquirido por el conde Cini en el año 1919, un año después de la boda con la diva del cine mudo, Lidia Borelli, y a esta construcción se añadió un año después el Palacio Contiguo de los Grimani, de la rama de Santa María Formosa, realizado, este otro espacio realizado entre 1564 y 1567 por Vincenzo Grimani, y
definido por Francesco Sansovino en su obra Venecia, ciudad nobilísima y singular, como un palacio de maneras de las más bellas y gentiles. Y esta ampliación de la residencia como espacio expositivo supondrá un alivio muy significativo para la extensísima dimensión que iba tomando la realidad de la colección de Cini. Y a esto unió pues la representación social y pública asumida durante el régimen fascista desde su nombramiento como senador de Italia en 1934, que organizará en este palacio como un cofre precioso de pintura, escultura, vidrio, porcelana, esmaltes, bronces, tapices, espejos, cofres preciosos y todo lo que podamos imaginarnos. Todo es belleza y elegancia. Y todo ello contribuyó a realzar de una manera muy perceptible la brillantez excepcional del mecenas. La riqueza de la colección Cini no asombra si consideramos el inmenso patrimonio del creador en acciones, fábricas, barcos, navieras y los incontables capitales fruto de una actividad emprendedora ejercida pues desde todos los sectores de la economía italiana, tanto en la siderurgia, con máquina, herramienta, armamento, agricultura, finanzas, servicios, todo era un entramado el que tenía. Y esta disposición de medios económicos no solo sirvió para la adquisición de incontables piezas de arte, sino que además sirvió para tener como consultores y especialistas a historiadores de la talla de Brennan Berenson, Federico Ceri, Giuseppe Fiocco y Tammaro de Marinis, que eran los principales protagonistas de la política cultural italiana de entonces. El recorrido de sus colecciones, de mantener todo como lo podemos apreciar ahora en estos momentos, es en los años 50, con ya todo lo almacenado en el palacio, fue organizado para conseguir una mejor distribución sobre todo de las obras de pintura, que habían aumentado muchísimo las obras. Hay que tener en cuenta que Europa está toda saliendo, no hay nada, Europa está totalmente, después de que ha pasado la guerra, está toda machacada. Ahí tú vas a un pueblo y uno que tiene un cuadro, si le dabas una pequeña cantidad te lo vendía. Y claro, el que sabía iba, compraba en iglesias, en esto, en lo otro, porque la gente tenía que comer. Si el arte es muy bonito, pero como no tengas para comer, ¿cómo te las arreglas? Entonces la gente, pues hubo muchos de estos que se dedicaron a comprar. Y entre 1956 y 1958, el arquitecto de Valtellini es una comarca, Tommaso Buzzi, que nació en Sondrino en 1900 y murió en Rapallo en 1981, que era el referente de los restauradores y de las creaciones de la aristocracia italiana, deseosa de modernizar sus residencias y hacerlas habitables, fue llamado para proyectar una reforma en el Palacio Cini en la Laguna Veneciana. Y entre sus contribuciones más representativas, visitable por su incorporación a la zona musealizada, destaca la creación de la escalera oval con explícitas referencias al modelo que se contempla en la escalera regia del Palazzo Farnese, que es una obra el Palacio Farnese está en Caparola de Vignola, en el Lacio, y está inspirada también en la escalera oval de Santa María de la Caridad de Venecia, obra de Palladio, y de la escalera helicoidal del Palacio Barberini de Roma, obra de Borromini, así como la actuación que hace también este restaurador en el comedor oval estilo neorrococó, ocupando el área de la demolida escalinata de acceso a la Palanta Noble, donde se sitúa la espléndida colección de porcelanas de la manufactura veneciana Cozzi. Las piezas estas son buenísimas, pero alguna vez que he visto los precios, santo cielo, te tienes que agarrar a un banco, porque la porcelana veneciana es una cosa increíblemente cara. Y ha aportado a esta escalera un ejemplo en todo lo que es el estilo
bello de musealización. Bien, a la muerte de Vittorio Chini en 1977, la colección mayormente estaba organizada por áreas geográficas y por escuelas, y entonces pasa a sus herederas Mina, Jana e Hilda, y en 1953 su tercera hija Jana, que se había casado con el príncipe Fabrizio Aliata de Montreale, y acabó dando a la fundación un grupo grande de pintura toscana con algunas importantes esculturas y diversos objetos de arte decorativo, completando el proyecto iniciado por su padre en 1951 y que alentó al alma coleccionista que Cini dejó como herencia intelectual, por decirlo de alguna manera. Entre los años 1881 y 82 fueron escrituradas las obras donadas, así como la zona dedicada a Palacio Museo, con lo que se garantizaba la continuidad de las obras de un conjunto expositivo. Y en el año 1984, en presencia de Federico Zeri, que había sido el responsable de la última catalogación, fue inaugurada la Galería del Palacio Chini. Concebida como casa-museo, transmite la evocación de la memoria de las estancias habitadas por el coleccionista. La galería expone un precioso grupo de pinturas, esculturas, objetos de arte, mostrando una perfecta visión del arte italiano del siglo XIII al siglo XVI y calificándose de único en el panorama museístico veneciano, con la excelente aportación de autores primitivos toscanos. De la donación forma parte la extraordinaria serie de pintura del Renacimiento florentino, que cuenta con obras maestras de Filippo Lippi, del Beato Angelico, de Botticelli, de Pietro de Cosimo, de Pontormo, todas valoradas como excepcionales por la literatura del arte y expuestas recientemente en importantes exposiciones internacionales. El núcleo originario se añade por generosa donación en 1989 de los herederos de Guglielmo de Bulci, de una considerable colección de pintura de Ferrara, que ya había constituido Cini en virtud de su relación con la región Emilia, y gracias a la presencia cercana del conde de la relevante figura de Nino Barbarini, organizador en el año 1933 de la gran muestra que alberga el Palazzo Damantini de Ferrara, que es también el Palazzo Damantini, que es excepcional, muy parecido. Se da mucho aire el Palazzo Diamantini de Ferrara al Palacio de los Duques del Infantado de Guadalajara. Si veis una foto de uno y de otro en Santa Wikipedia, lo veréis que es así. Y lo de allí aquí se expone es una selección de obras del Renacimiento de la región de Este, con la obra maestra de Cosme de Tura, un panel del altar colonna de Ercole Roberti, dito Ercole de Ferrara, y 3 tablas provenientes del políptico Grifoni en su tiempo de la capilla homónima de San Petronio de Bolonia. Y se suman a la colección otros artistas como Marco Zoppo, Baldassare del Este, Ludovico Mazzolino, Lorenzo Costa, y joya de esta serie es la tabla de la escena alegórica de Dosso Dossi, proveniente del techo de la cámara de lectura de Alfonso I del Este en el castillo estense de Ferrara. Y la colección de pintura pues fue enriquecida con piezas de gran valor que van desde arte bizantino, francés, alemán, así como 4 obras de talla de marfil y hueso con incrustaciones en madera del taller marfilista florentino Baldassari Embriachi, activo entre los siglos XIV y XV. También cuenta con la presencia de esmaltes renacentistas, de manufactura veneciana, un copón eucarístico del siglo XII con esmalte en la técnica de Champrablé, y completa la colección el servicio de mesa del Settecento de la manufactura Cocci en porcelana dura, que ya os he dicho antes, muebles, cajoneras, así como una silla de manos napolitana de estilo rococó que testimonia fielmente la riqueza y la versatilidad, así como el interés por el gran coleccionista. Hasta aquí os he traído y no hemos empezado
a ver la colección, el Palacio y la Galería Cini. Impresionante. Pero he querido traeros también un poco la historia de un empresario que se preocupó por la cultura, que la coleccionó y que hoy día podemos contemplarlo. Aquí tenemos algo parecido, es distinto, pero se le da un aire también de gran categoría, que es el Museo Lázaro Galdiano, que está en Madrid, muy cerca de la Embajada Americana, y que es lo que nos da una idea y nos establece muchos paralelismos entre cómo coleccionaba Lázaro Galdiano y cómo coleccionaba Cini. Podéis disfrutar de esto cuando visitéis Venecia, y cuando estéis en Madrid podéis ir también a la Fundación Lázaro Galdiano, a su museo, a contemplar muchas obras también interesantísimas, valiosísimas y en un planteamiento museístico increíble. Seguiremos, claro, como no, viendo por dentro el Palacio Cini y su colección. Hasta hoy os he contado cómo encontré en Dorsoduro el Palacio y la colección Cini. Soy Juan Carlos González, esto es Historia con Sentido, y un día más encantado de haberoslo podido contar. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SM.